Ya, ahora sí. Buenas tardes, mi nombre es Ruth Ponce, soy abogada y agente de prevención contra la violencia de género. Y hoy les voy a hablar de la violencia contra la mujer y cómo esta afecta en el ámbito laboral. En primer lugar, tenemos una diferenciación entre la violencia de género propiamente tal y la violencia contra la mujer. En la violencia de género se refiere a actos dañinos realizados en contra de una persona en razón a su género. Esto quiere decir no solo violencia contra la mujer, sino también violencia contra, también puede ser contra personas que son, por ejemplo, hombres, que pueden ser homosexuales. Se refiere más bien a ciertas normas de comportamiento social que están arraigadas en nuestra cultura, como por ejemplo una forma de violencia de género puede ser eh, burlarse de un hombre por su forma de vestir, porque puede ser considerada afeminada o no correspondiente a un hombre. En cambio, la violencia contra la mujer, esta sí se expresa directamente hacia las personas del género femenino, sean mujeres o sean niñas. Y existe una violencia que dice relación con una violencia de Estado y otra violencia que es más bien privada, que es aquella que conocemos como la violencia intrafamiliar, que puede ser violencia de tipo económica, puede ser psicológica, física, sexual, etcétera. Aquí tenemos una escala de violencia de las mujeres. La violencia hacia las mujeres y niñas es secuencial. Esto quiere decir de que empieza en pequeñas formas, como por ejemplo mofarse de su forma de vestir, de sus gustos, de las cosas, de sus accesorios, de la carrera que eligió estudiar, etcétera. Y va escalando en nuevas cosas, como no dejarla salir, no dejar que administre dinero, amenazarla, golpearla y termina con el femicidio, que es su máxima expresión. Respecto del tipo de violencia privada que existe, en primer lugar, existe una violencia económica que dice relación con la dependencia que el victimario realiza, o sea, que la víctima tiene del victimario. Es decir, que la mujer tiene del hombre que suele ser su pareja. Esto le impide que ella pueda comprar sus propias cosas, que pueda conseguir trabajo, le impide también escapar de este círculo de violencia, ya que al no tener dinero y generalmente ser ser estas mujeres madres, por ejemplo, no pueden escapar del hogar donde están siendo violentadas. Luego existe una violencia sexual que se refiere a cualquier acto de connotación sexual, el agresor en contra de la víctima y que estos actos de connotación sexual sean realizados sin el consentimiento de ésta. Por ejemplo, tocarla mientras duerme, o violarla, que sería la máxima expresión de una violencia sexual. Luego está la violencia emocional, que dice relación con menospreciar a la víctima, con decirles cosas como que la mujer no sirve para nada, como que sin él ella no podría hacer nada, o quizás no tendría casa, o estaría en la calle, que nadie la va a querer como él. Entonces, este es un tipo de violencia que influye en la autoestima de las mujeres. Luego está la violencia física, que dice relación con los golpes, con
De pronto hay mujeres que además de ser violadas, o sea, de ser golpeadas, son abusadas sexualmente, también constituye violencia física. Y la violencia psicológica que dice relación con amenazas, que si bien no es golpeada a la mujer en ese momento, sí el victimario le dice cosas como que le va a quitar a los hijos, o le va a pegar a los hijos, o que le puede pegar en el futuro a ella, o puede votar a su mascota, cosas que hacen que en la víctima se genere un miedo hacia el agresor. Luego, entrando a nuestro tema propiamente tal, sobre cómo afecta la violencia de género o la violencia contra la mujer al momento de encontrar trabajo, tenemos estas estadísticas que dicen que el 65% de las mujeres que son víctimas de violencia de género no tiene trabajo, mientras que el 16% admite desempeñar algún tipo de ocupación, pero que esta es de carácter informal. Esto se explica ya en relación a los distintos tipos de violencia ya abordados. Por ejemplo, si una mujer es víctima de violencia emocional, es normal que ésta haya perdido su autoestima, que su autoconcepto de sí misma sea menor. Por lo tanto, es probable que esta mujer no tenga la confianza para encontrar trabajo, ya que le han dicho tantas veces que es insuficiente, que, por ejemplo, a ella le cueste en su mente creer que alguien podría contratarla a ella, independiente del trabajo que se trate. Siente que nunca va a lograr cumplir las expectativas de algún empleador. Por lo tanto, tampoco ni siquiera hacen el intento de buscar trabajo. Respecto de la violencia económica, también influye el momento de buscar empleo, puesto que para muchas veces las parejas de las mujeres les quitan los teléfonos, les quitan los computadores, no le dan acceso a dinero, entonces esto igual impide que ellas se puedan movilizar, que puedan salir de su casa, que puedan, que puedan, por ejemplo, hacer algo tan simple como meterse a internet y buscar un trabajo y subir un currículum y enviarlo. Luego se señala que el 71% de las víctimas en esta situación de desempleo y precariedad señala que la razón por la que sigue en esta situación de agresión es porque no tiene dinero. Y esto es muy común, ya que gran parte de las mujeres que son violentadas por sus parejas son madres que tienen hijas o hijos, y esto hace que ante el miedo de no tener dinero o de no contar con el apoyo de sus cercanos, no poder salir de este círculo de agresión. Y por supuesto que jamás van a tener dinero si es que el victimario tampoco le da la opción de que ellas puedan encontrar un trabajo. Luego, respecto de cómo afecta la violencia hacia las mujeres en el ámbito estrictamente laboral, es decir, cuando las mujeres ya tienen un trabajo, pero, eh, pero sufren agresiones dentro de él. Esto se puede bueno, dentro de las denuncias que llegan generalmente a la dirección del trabajo, las tres mayores tipos de denuncias que llegan por violencia contra la mujer son en relación a conductas machistas, a acoso sexual y violencia de género por maternidad. Respecto de las conductas machistas, se hace referencia en este ámbito no al acoso que puedan sufrir las mujeres por parte de sus jefes o de sus compañeros, sino que solo dice relación a conductas que normalmente los hombres tienen en su vida diaria. Por ejemplo, piropear a las mujeres, sentirse superiores a ellas, y que es difícil que los hombres dejen fuera del trabajo. Entonces, estas mismas conductas que tienen en su vida diaria, con sus amigos, con sus esposas, con sus hijas, las llevan al trabajo. Por ejemplo, de estar diciéndole todo el tiempo a sus compañeras que son lindas,
o que se ven bien, eh, cosas que, cosas que son innecesarias desde un punto de vista laboral. Este tipo de conductas machistas son ejercidas no solamente por superiores jerárquicos, sino que también por los propios compañeros de las mujeres e incluso por personas que están subordinadas a ellas, ya que suelen ser conductas que no todas las personas eh, tienen conciencia de que son conductas negativas. Por ejemplo, ocurre muy seguido de que hay mujeres que al momento de almorzar en el trabajo se juntan con compañeros hombres y empiezan a hablar y los hombres empiezan a hablar de aspectos sexuales de determinadas mujeres o de modelos o empiezan a comparar a sus compañeras con ciertas modelos, a comparar sus cuerpos. Entonces, este tipo de conductas machistas son las que constituyen una violencia a las mujeres, porque es una forma solapada de decirle a ellas que su cuerpo no es suficiente en relación a ciertos estereotipos. Entonces, eso también baja la autoestima de las mujeres y la hace sentir menos en su ambiente laboral. El segundo caso, y probablemente el más conocido, es el caso del acoso sexual. En este caso, el trabajador o empleador realiza de manera indebida y por cualquier medio solicitudes o requerimientos de carácter sexual no consentidos o aceptados por la trabajadora mujer, lo que hace que el ambiente sea ofensivo o sea dañino para ella. Esto puede ser de cualquier medio, no es necesario que un compañero o el empleador toquen a la mujer para que haya acoso sexual. También puede ocurrir que se le acerque, le pida una cita, le mande un WhatsApp, que es lo más común, correos, que le haga regalos con cierto propósito. Todas esas actitudes constituyen acoso sexual. Se estima que el 80% de denuncias de acoso sexual por trabajadoras se hace en contra del jefe. Ha ocurrido mucho que, por ejemplo, los jefes les dicen a las mujeres que si no acceden a tener, por ejemplo, relaciones sexuales con ellos, van a ser despedidas de inmediato del trabajo, porque suele ocurrir sobre todo en empresas de retail, que si bien la mayor cantidad de trabajadoras son mujeres, los, pues, los puestos de alta jerarquía están a cargo de hombres. Entonces, esto produce que cualquier negación que la mujer pueda hacer respecto del empleador va a constituir, o sea, va a hacer que la despidan o que la cambien de sucursal o que tenga condiciones en el empleo, en el fondo, menos favorables para ella. Además, se señala que suele ocurrir que en algunos casos, incluso en la mayoría, las mujeres que sufren acoso sexual se terminan yendo ellas de la empresa antes que sus agresores. Esto ocurre principalmente en los casos en que ellas son las primeras víctimas de acoso sexual de esta persona, entonces siempre hay una tendencia a no creerle. Y en segundo lugar, cuando se trata de mujeres que suelen ser acosadas, eh, muchas veces son hostigadas o cuestionadas por sus propios compañeros de trabajo en el sentido de decirle, por ejemplo, ¿por qué a ti siempre te pasan este tipo de cosas? Entonces, eso hace que las mujeres se sientan inseguras y se sientan culpables por ser de una determinada forma. Por ejemplo, por vestir de una determinada manera o por comportarse de una determinada forma con sus compañeros de trabajo. Entonces, de cualquier modo, aunque hagan la denuncia, en la gran parte de los casos es la mujer la que termina dejando el trabajo y no el agresor. Los, las empresas, por obligación, tienen que tener un protocolo en el caso de que haya acoso sexual. En este caso, la mujer puede presentar una denuncia
ante la Dirección del Trabajo o ante el mismo empleador. Y desde ahí se inicia una investigación y se debe resolver si hubo o no acoso sexual y en dicho caso el empleador tiene que tomar las medidas que correspondan. Otra de las grandes violencias que sufre la mujer en el trabajo es lo que dice relación con la discriminación de la maternidad. En la mayor parte de los casos, la discriminación por la maternidad se produce en dos momentos. En el primer momento es en el momento en el que la mujer comunica al empleador de que ésta quedó embarazada y en segundo lugar, cuando esta vuelve de su licencia médica. Se dice que si bien hay una opinión generalizada de que la maternidad se debe cuidar o que es sumamente importante en la sociedad, de hecho así está consagrada incluso en la Constitución, en la práctica esto no ocurre ya que para las empresas ser madres, tener trabajadoras madres es un problema que le impide, en primer lugar, poder acceder a cargos de mayor relevancia dentro de la empresa, porque lo que generalmente buscan los empleadores es una persona que esté 100% eh, atenta al trabajo. Entonces, se dice que como una mujer es madre, va a tener que estar preocupada de su hijo, entonces no va a poder estar 100% camiseteada con la empresa, entonces ella no sirve para puestos gerenciales o puestos de mayor importancia. En segundo lugar, cuando hay madres dentro de un grupo de trabajo que trabaja, por ejemplo, con comisiones por ventas y las ventas no son por personas, sino que son por el equipo de trabajo, los empleadores buscan de que de cierta forma se discriminen a las trabajadoras que son madres. Esto lo hacen porque quieren que ellas se sientan hostigadas y dejen voluntariamente el trabajo y así no tengan que respetarle el fuero. Esto podría ocurrir, por ejemplo, cuando tienen que llegar a una meta por ventas, pero la mujer que es madre justo tiene que salir de su jornada laboral para alimentar a su hijo, que es un derecho que le da la ley y respecto del cual el empleador tampoco puede negarse. También ha ocurrido, o al menos yo he recibido algunas causas de empleadores que solicitan que las vacaciones se le descuenten a las madres del fuero que tienen. Es decir, que si no se puede despedir a la madre durante 1 año y 84 días cuando quedó embarazada, que estas 2 semanas de vacaciones se le descuenten y que luego cuando vuelva a trabajar, trabaje todo el año corrido sin derecho a vacaciones y sin que tampoco se les pague. Eh, como decía anteriormente, para la mayor parte de los empleadores, tener a madres en su equipo de trabajo suele ser un problema y, y lo manifiestan de dos formas. En primer lugar, hay empleadores que cuando una trabajadora le informa que es madre, inmediatamente proceden a despedirla a pesar de que tienen un fuero. Y ahí llegan casi el 80% de las causas a la inspección del trabajo por un despido injustificado. También suelen hostigarlas, molestarlas, por ejemplo, decirles que son flojas y que por eso quisieron quedar embarazadas. Y muchas veces la usan también como ejemplo para otras mujeres en la empresa. Por ejemplo, decirles, miren, la que quede embarazada como ella, va a pasar tal cosa. Ocurre mucho también en el retail, sobre todo en estas empresas que tienen muchas sucursales, es que cuando una mujer es madre y vuelve del fuero, la utilizan como una trabajadora que no pertenece a ninguna sucursal en particular y solo trabaja de manera esporádica en una. Entonces, un día la mandan a una sucursal, otro día la mandan a otra y con horarios flexibles también para que no pueda
para que no tenga un orden en su vida y de cierta forma se sienta agotada, porque puede ser que la trabajadora haya estado en una sucursal que quedaba a 5 minutos de su casa, pero al día siguiente la mandan a una que está a 2 horas y al día siguiente le toca en una jornada en la mañana y al otro día en la noche y así se van topando los horarios. La mayor parte de los casos por discriminación por maternidad ocurre precisamente por esto, porque los empleadores hostigan a las mujeres, ya que como saben que no pueden despedirlas, hacen todo lo posible para que ellas se vayan eh, por, eh, por sentirse tan amedrentadas. No obstante esto, en este caso, no todas las trabajadoras saben que no es necesario que ellas renuncien, sino que también pueden autodespedirse porque la empresa no está cumpliendo sus obligaciones. Luego, respecto de de dónde denunciar la violencia contra la mujer. Aquí estamos hablando de la violencia contra la mujer en términos generales. Aquí en Antofagasta se puede denunciar en Carabineros de Chile, que está en Julio Montt Salamanca 580, en Avenida Antonio Rentic 6000 y en José San Martín 2450. Esas son las tres comisarías que existen en Antofagasta, comisarías propiamente tal. Luego está la PDI, que está en Andrónico Avaroa 2768 y la sucursal de, eh, de delitos cometidos, de delitos violentos de índole sexual cometidos por hombres contra mujeres está en Jorge Washington 2438. También está la Fiscalía, que está en General Manuel Baquedano 340. Y por último está el Juzgado de Familia en Sucre 500. Eh, Se comenta mucho en general entre las personas que trabajan en el tema de violencia de género cuál es el lugar más apropiado para que una mujer vaya a hacer una denuncia en contra de su agresor, ya que se ha comprobado de que la gestión de carabineros no es la más adecuada ni es la más eficaz. Suele ocurrir que cuando las mujeres llaman a carabineros por estar siendo agredidas, llegan en 45 minutos, en una hora, etcétera. En la PDI tampoco le suelen tomar tanta importancia al asunto. La verdad es que las policías tienen un promedio de acción muy lento que hace que cuando hayan hechos de violencia de suma relevancia en los cuales esté en juego la víctima, o en juego la vida de la víctima, no son capaces de llegar en el momento preciso. Entonces, el lugar más propicio para denunciar violencia contra la mujer es el juzgado de familia o en fiscalía. Si bien ninguno de los dos se puede denunciar en el momento, como porque esa es precisamente la labor de carabineros, que debe llegar en el momento al lugar de los hechos, sí son mucho más efectivos en el tema de la aceptación de las causas, ya que ocurre mucho en carabineros que tienden a revictimizar a las víctimas, tienden a preguntarles cosas más allá de lo debido, como por ejemplo, ¿por qué su pareja le pegó? ¿Por qué ocurrió tal hecho? Y empiezan a preguntarles detalles que hacen que las víctimas se sientan más culpables y sientan que quizás lo que ellas están contando no es para tanto. Incluso han ocurrido casos en que Carabineros hasta se ha reído de algunas víctimas. También se puede denunciar, en el caso de estar siendo agredida por un hombre, se puede llamar al fono ayuda de el CERNAMEC, que es el 1455. También se habilitó un WhatsApp para que se pueda llamar, que es el 56 9700 7000.
Y también está el caso de la famosa mascarilla 19 que se puede pedir en todas las farmacias y en este caso el vendedor o auxiliar de farmacia que esté atendiendo sabe que cuando una mujer pide la mascarilla 19 es porque está siendo eh, víctima de violencia por parte de su pareja. Entonces lo que hace este funcionario es dar aviso inmediato a carabineros. La verdad es que yo no conozco caso en que se haya ocupado este método de la mascarilla 19, pero como todos los métodos, es mucho mejor tener opciones y que quizás alguna falle en el momento, a no tener ninguna y que jamás pueda denunciarse. En los últimos años, como ha crecido el acceso de las mujeres al trabajo, existen muchas más mujeres que trabajan en relación a años anteriores. También han aumentado las denuncias por violencias contra la mujer, tanto en el trabajo como denuncias de violencia de carácter privado. Si bien parece ser una estadística negativa que estén aumentando las denuncias. Esto no es tan así, ya que se entiende de que no es que haya crecido la violencia contra la mujer, sino que hoy en día hay más conciencia de denunciarla y de tomar acciones. Por ejemplo, hace unos años había muchas causas en los tribunales eh, que quedaban abandonadas porque las mujeres jamás seguían el procedimiento. Hoy en día hay muchos más procedimientos por violencia intrafamiliar, tanto en juzgados de familia como en el Tribunal Oral en lo Penal, respecto de violencia contra la mujer. Respecto de dónde se puede denunciar la violencia contra la mujer en el trabajo, eh, la víctima que es la víctima de la violencia, ya sea una violencia ejercida por su jefe o por un compañero, puede denunciarla directamente a la empresa o a la inspección del trabajo. Por supuesto que si la persona que está realizando eh, esta violencia contra la trabajadora es un jefe o un superior jerárquico muy importante, lo recomendable es hacerlo directamente a la inspección del trabajo. Eh, en el caso de que en cualquiera de ambos casos, es decir, que la denuncia se haya presentado a la inspección del trabajo o directamente en la empresa, se tiene que abrir un proceso de investigación que es reservado y que tiene que resguardar todos los derechos de la mujer y de la persona que está siendo acusada. Y en esto se incluye que, por ejemplo, la mujer no tenga contacto con este trabajador, que este trabajador no pueda acercársele al momento de salir del trabajo, no pueda perseguirla a su casa, no pueda tener contacto con ella. Se le pide a los trabajadores que por favor no hablen entre sí durante el tiempo que implica esta investigación. Y luego, finalizada la investigación, la inspección le va a comunicar los resultados al empleador y le va a recomendar cierta actitud a tomar. Puede ser despedir al agresor, eh, pero también en el caso de que el agresor sea, por ejemplo, el jefe, puede imponerle una multa a la empresa, o sea, el dueño de la empresa puede imponerle una multa a la empresa y puede solicitar que la mujer abandone el trabajo, porque muchas veces las mujeres agredidas no quieren seguir en ese trabajo porque saben que seguir también implicaría hostigamiento de los compañeros, estar constantemente revictimizándola, estar constantemente diciéndole qué tipo o sea, preguntándole sobre cómo fueron las cosas, cómo sucedieron, si ella se prestó para eso, si ella tenía ganas de que algo pasara. Entonces, muchas veces para la mujer es preferible terminar esta relación laboral
Y en este caso, la Inspección del Trabajo también eh, propone o impone una indemnización a favor de la víctima de la violencia. Y esa sería toda la presentación. Gracias por verla, por escucharla y estaríamos. Gracias.